Buenas noches a todos, a nuestros amigos de internet que nos están mirando a través del canal de YouTube. Y buenas noches también a ustedes, amigos. Vamos a tratar este tema, como les decía, es un tema bien bonito, Jesús y la mujer, que nos va a hacer un poco reflexionar la importancia que Jesús le dio a la mujer. Desde una época que se vivía que era muy parcializada, muy incierta, los derechos eran incipientes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Jesús ya en una época de los albores de la era moderna, él ya podía vislumbrar estas cosas a través de su grandeza espiritual, ¿no? Y empezamos con estas palabras de Pablo de Tarso, que dice, ¿no? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Mensaje de Pablo que en Gálatas, ¿no? Gálatas 3 al 28, nos habla de igualdad, ¿no es cierto? Lo que igualdad, equidad, un tema de que no haya diferencias entre los hombres, porque todos somos iguales, ¿no es cierto? No habla de que no hay diferencia de nacionalidad, ni de situación, ni social, ni económica, ni sexo, nada, ¿no? Porque somos al final iguales a la vista del Maestro amoroso de Jesús, ¿no? Y partiendo de eso, vamos a analizar, ¿no? Sabemos que el hombre y la mujer deberían ser tratados iguales, siempre, ¿no es cierto? Con las mismas capacidades, la misma inteligencia, algunas diferencias propias del sexo, obviamente, pero como espíritu que somos, tenemos la misma capacidad, los mismos derechos y los mismos deberes. Sin embargo, dice, el rol que tiene hoy la mujer en nuestra sociedad se ve como algo natural, lo que nosotros vivimos, a pesar que de repente hay muchas conquistas aún por ganar, pero lo vemos ya como algo natural. Nosotros nos vemos hombres y mujeres, nos tratamos en términos generales con respeto y todo lo demás, ¿cierto? Sin embargo, esas conquistas sociales, culturales, políticas y femeninas recién se han dado en el siglo XX, recién en el siglo XX. Y quiero hacer a colación, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, acá en el país recién la mujer pudo ejercer el voto, ¿no? El sufragio el año 1956, recién. Antes de eso, las mujeres no votaban. Eran consideradas personas que no estaban en capacidad de poder tomar decisiones de ese tipo y elegir a un gobernante o una autoridad. Ese era el final de eso. Entonces, vemos, ¿no? Y eso se hace poco, ¿no? El siglo pasado, ¿no? Han pasado muchos años hasta que la humanidad comprendiera lo que dice Pablo de Tarso, lo que acabamos de leer, ¿no? Que somos uno en Cristo, ¿no? Jesús. Iguales en derechos, en deberes y en posibilidades de progreso, en anhelos, etc., ¿no? Tenemos el mismo derecho, ¿no? De crecer, de aprender, de conocer, de trabajar, de desarrollarnos, ¿cierto? Por eso, porque somos iguales ante el Padre. ¿Hasta ahí estamos bien? Cualquier cosita me interrumpe. Y este tema engrandece mucho más a Jesús, porque en esa época, en la época de Jesús, estamos hablando hace 2000 y tantos años atrás, la mujer era considerada un vientre, como dice acá, lo he puesto en azul, para un vientre, o sea que solamente sirve la mujer en esa época, según el criterio que había, para concebir y criar hijos, nada más. Esa era la visión que había de la mujer. No tenía participación en la vida pública, para nada, menos en la política, y vivía sujeta al control, no al control de los hombres, sino al control absoluto de los hombres, jefes de familia, y era considerada un ser inferior. Eso era lo común, o sea, era como que estuviera en ya algo natural el ver así a la mujer en esa época, ¿no? Sin embargo, Jesús siempre trató a la mujer
y las consideró de una manera digna, siempre. En todas sus intervenciones donde él participó o interactuó con alguna mujer, la respetó, la trató y consideró de una manera muy digna. Y de esa manera él rompía con el concepto que estaba inmerso en la tradición judía. O sea, no era un tema solamente de algunas personas, ¿no? Estaba metido en la tradición, ¿no? ¿Qué cosa es una tradición? Algo que está metido en digamos, en la idiosincrasia de la gente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tradición hay? Antes había el 28 de julio, todos se ponían sus escarapelitas blancas y rojas, ¿no es cierto? Es una tradición. O había no sé, el darse regalos por Navidad, ese tipo de cosas, ¿no? O saludarse, qué sé yo. Entonces esto era algo común eso, y él rompió con eso. O sea, como que la gente era un shock, ¿no? O sea, ante algo que era una tradición, él estaba haciendo algo diferente, ¿no? Entonces miraban así, ¿qué pasa acá, no? Entonces miren esa importancia que él tenía, ¿no? En la Palestina antigua, vamos a remontarnos un poco a esa época, se prohibía mirar a una mujer casada. No se podía ver a una mujer casada. E incluso no podías ni saludarla, siendo varón, ¿no? Y menos encontrarte con ella en la calle, ni siquiera dice un lugar, ¿sabes? En la calle a solas, menos. O sea, tal era el recelo, la forma con que se veía, ¿no? Una mujer que conversara en la calle o que se pusiera a coser en la puerta de su casa podía ser repudiada por el marido, con todo derecho. Tenía el derecho de repudiarla por haber hecho eso, ¿no? Conversar en la calle o coser en la puerta de la casa. La mujer, sobre todo si era joven, no debía salir a la calle. Era parte de la tradición de ese entonces. Filón, que era un filósofo del judaísmo, cuenta que la vida pública era solo para los hombres. La vida pública solo para los hombres. Las mujeres, entre comillas, honradas, tenían como límite la puerta de su casa. No podían salir afuera. Y las jóvenes, el límite era la puerta de su cuarto, de su habitación. Las mujeres jóvenes. Las mujeres tenían prohibido andar solas por los campos. No podían. Ni pensar que un hombre se pusiera a hablar a solas con una mujer en esos lugares, en el campo. Entonces todas estas cosas estaban metidas en la mente de la gente y eran vistas de una manera ya natural, ¿no? Imaginen, estamos ahí imaginando cómo sería eso, ¿no? Radical. Bien radical. Bien radical. Y empieza en la familia, ¿no? El padre ejercía poder absoluto sobre sus hijas, incluso podía venderlas como esclavas si es que él lo decidía. Además, podía aceptar o rechazar una petición de matrimonio para sus hijas, para una hija, y hasta los 12 años y medio la joven no podía rechazar un matrimonio que el padre había concertado. O sea, el padre decía, tú te vas a casar con y la niña, si tenía menos de 12 años y medio, no podía rechazar. Entonces, ¿qué pasaba? La niña o la mujer se casaba, y una vez que se casaba, cambiaba de poder, ¿no? Pasaba del poder del padre al poder del marido. La misma cosa. ¿No? Entonces, y no era algo, un simple poder, era un poder absoluto, ¿no? Porque podía decidir sobre su estado, ¿no? De ser libre o esclava o no sé. Así era. Además, por el otro lado, estaba permitida la poligamia, por el lado del varón. Una mujer casada no se podía oponer a que bajo su mismo techo vivieran una o más concubinas del marido. En cambio, si la mujer era sorprendida en adulterio, el marido tenía el derecho de matarla. Así era. Cuando la mujer se quedaba viuda y sin hijos, la ley mandaba que la viuda se casara con el hermano o un hermano del difunto.
esposo, ¿no? Para poder dejar así un hijo al hombre que había fallecido. Todo inmerso en la tradición judía, todo esto, ¿no? En esta perspectiva histórica, el comportamiento de Jesús hacia las mujeres resalta de una manera maravillosa, ¿no? Para él, para Jesús, todos tenían el mismo derecho a ser amados, perdonados y orientados hacia el bien. Todos. Y es esto lo que hace tan distinto a los otros grandes maestros que hasta allí habían conocido la humanidad. Habían otros maestros, profetas, que hablaban del amor, de la caridad, de todo eso, pero él es el que resalta y da su lugar a la mujer en ese contexto, ¿no? Nosotros no habíamos hecho eso, o sea, él eso lo engrandece más a Jesús todavía, ¿no? Los evangelios están en varias etapas, donde varios párrafos, varias partes, hablan con claridad, dicen, ¿no? Que en el grupo de discípulos que acompañaban a Jesús había mujeres. O sea, habían discípulos también, habían mujeres que pertenecían al grupo que acompañaba a Jesús, ¿sí? Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 8, dice: lo acompañaban los 12, se refiere a los apóstoles, y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus. ¿Qué cosa es eso? Desosesión, ¿no es cierto? Y enfermedades físicas también. Y inclusive pone nombre: María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, o sea, 7 espíritus negativos. Juana, que era la mujer del intendente, Cusa, ¿cierto? Intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes, inclusive tenían algunas cosas, riquezas, y ayudaban a que el mensaje de Jesús pueda continuar, ¿no? El apóstol Lucas señala que ese grupo iba, y no estaba en un solo lugar, iban caminando, no habían ómnibus, no habían aviones, no, iban caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, Jesús transmitiendo el mensaje de amor, ¿no? Mensaje de amor, de paz, de caridad. Iban caminando y todos ellos lo acompañaban, lo seguían al maestro. Ahora, ¿qué habrían dicho pues los chismosos? Imaginémonos, lo que habrían pensado de un predicador ambulante que está en la calle, que llevaba consigo a hombres y mujeres por caminos y pueblos. ¿Qué cosa? Que una orgía a eso, ¿no? Porque esa mujer estaba prohibida de caminar por los campos y todo eso, y él, entre su grupo iban hombres y mujeres. Este es un vicioso, un hombre pervertido, podrían haber dicho, ¿no? Lo decían, pero Jesús no se frenó por esos prejuicios y permitió que las mujeres participen de su amor y sabiduría. Porque lo que le decían: no hagas eso, ¿cómo hacer? Van a decir tal cosa, van a decir tal otra. Así que, mejor que no vengan, que se vayan, que no pertenezcan acá, tienen que ser apóstoles hombres, nada más, ¿no? Sin embargo, él permitió que participen. ¿Por qué? Seres humanos iguales necesitaban también orientación, guía, amor, respeto, ¿no? Desafió todos esos paradigmas que había en la época. Construiría un futuro que estaba lejos de ese presente anclado en la ceguera espiritual, porque estaban así, encuadrados en esas tradiciones, ¿no? Que mantenía a la mujer en un estado de coma mental, social y religioso. Que como la mujer fuera un objeto que está ahí congelado y que no podía ejercer ningún rol con su inteligencia, sus dones o su capacidad, ¿no? Como que era lo que decía al comienzo, era considerado un ser inferior. En una oportunidad, es una de las anécdotas, de las historias que se cuentan, Jesús iba con sus discípulos hacia la ciudad de Sidón y escuchó una voz de una mujer, ¿no? Le decía: Señor, hijo de David, ten piedad de mí, pues mi hija está poseída por un espíritu demoníaco. Parece que en esa época había muchas de estas cosas, ¿no? Por prácticas o cosas equivocadas que hacía la gente. Entonces había obsesiones, ¿no? Entonces, como esas noticias que vemos a veces que chicas o personas en la selva, en la provincia, se ven que están ahí convulsionando, algo similar a Dios en esa época, ¿no? ¿Y qué pasó?
Algunos discípulos la ignoraron. No sé, como diciendo, estamos avanzando y viene alguien acá, y comienza a hablarle al maestro. Entonces los discípulos se hicieron los locos y siguieron caminando. Pero como continuaba clamando por socorro espiritual, sugirieron a Jesús, le dijeron, no, Jesús, no le hagas caso. Pues además esta mujer no es de acá, es extranjera. Así que peor, no le hagas caso. No, usted está perturbada. Eso le dijeron, le aconsejaron. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Le dijo a la mujer, no, disculpa, no te puedo atender porque tengo que llegar, estoy con la hora, disculpa. ¿Te creen que dijo eso? No. Jesús se acercó a ella y se convenció de la humildad y de la fe de la suplicante cananea. Era cananea, no era judía. Y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho entonces conforme a tu deseo. Es lo único que le dijo. Y al llegar a su casa, la feliz madre encontró a la hija sana. Con esas palabras, Jesús a distancia había sanado, había desobsesado con la autoridad moral por su alta espiritualidad del maestro, liberó de la obsesión a la hija de la cananea, ¿no? La dulzura, la debilidad y el desamparo sensibilizaron a Jesús, porque él vio sinceridad en las palabras, en los ruegos y en la fe que esta mujer presentaba, ¿no? Ante él. No era él le preguntaba de dónde eres, de por qué, que esto, no. Vio esos factores, igual que la oración, como decíamos, ¿no? Si la oración es sincera, parte del corazón, eso se ve, ¿no? No es que me sé palabras bonitas, ni rezos de memoria, no esas cosas, no, eso no interesa. Lo que interesa es el corazón, los sentimientos. El maestro no le preguntó si era católica, si era atea, si era musulmana, ¿no? No le preguntó por sus creencias, ni tampoco se fijó en qué raza tenía. No le reprobó ni censuró el pedido. Simplemente trató a aquella mujer como cualquier persona que está sufriendo y que necesita ayuda, conmoviendo de ese modo el corazón de los discípulos, que se avergonzarían, supongo yo, cuando Jesús atendió a la mujer, a pesar de que ellos le habían dicho, fíjala, no la atiendes, ¿no? Está molestando, ¿no? Entonces seguramente se quedarían así avergonzados todos de lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Qué les parece? Ahí está resaltando a la mujer, ¿no es cierto? O sea, le está dando su lugar, su dignidad, ¿no? Respetando, ¿no? Respetando, exactamente. Porque los otros, por varios motivos, no la querían escuchar, decían que no la escuchen, ¿no? Porque era extranjera, porque era mujer, porque no la conocían, ¿no es cierto? Porque ellos estaban en algo y ella venía a interrumpir, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento está bien bastantes partes donde, bueno, algunas conocemos, ¿no? Esa es la de la mujer que estaba a punto de ser apedreada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esa sí nos acordamos todos, ¿no? Esa escena, ¿no? Bien. Los fariseos se escandalizaban cuando Jesús valora a las prostitutas más que a ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de la vida que llevaban, decían, ellas creyeron en el Bautista, en Juan Bautista, ¿no? Mientras que ellos, tan justos, entre comillas, no cambiaron su vida, porque eran personas de forma, eran de formas, nada más, costumbres. O sea, decían, así, yo tengo que estar bien con Dios, por eso no voy a trabajar una vez por semana, los sábados creo que no trabajaba. Sí, entonces no trabajo el sábado, entonces ya Dios va a estar bien conmigo porque yo estoy bien con Él, ¿no? Eran de forma. Tengo que ponerme esta ropa con este gorrito, formas. Pero su corazón seguía siendo duro como piedra. Es lo que dice Jesús, ¿no? Y eran, como dicen, ¿no? Hipócritas, le decía Jesús, ¿no? Los trataba fuerte. Y Jesús protegía inclusive a las prostitutas, ¿no? Porque ellas de alguna forma se arrepentían y escuchaban las palabras de orientación que con amor les predicaban, ¿no? Eso está en Mateo. Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32.
donde todos los hombres veían a una pecadora, Jesús percibe a una mujer que sabe amar, y donde ven todos a un fariseo santo, Él ve dureza de corazón. Eso está en Lucas, capítulo 7. ¿Se dan cuenta? Le da su lugar a la mujer. Jesús rompe todos los tabúes de la época relativos a la mujer. Mantiene una profunda amistad con Marta y María. Acá está en Lucas, en el capítulo 10 también. Acuérdense que el hombre no podía dirigir la palabra a una mujer casada, ¿no? A una mujer joven, menos todavía, ¿no? Y que la mujer no podía ni salir de la casa. Entonces, sin embargo, él mantiene una amistad fraterna con Marta y María. Defiende a la adúltera, eso es lo que sabemos, contra la legislación explícita vigente, discriminatoria para la mujer, en Juan capítulo 7 también y capítulo 8. ¿No? Porque ellos decían, si es que es adúltera hay que matarla a pedradas, ¿no? Entonces le preguntan ahí para retarlo a Jesús, ¿no? Le dicen, ¿tú qué opinas de esto? ¿Está bien o cómo hacemos? Dice, bueno, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Nadie, pues toditos se van así. Nadie quería tirar la primera piedra, obviamente su conciencia los traicionaba. También, Lucas en el capítulo 7 también dice que él se deja tocar y ungir los pies por una conocida prostituta. Que quería, acuérdense que antes no habían pues zapatillas con aire como las Nike o con las Adidas de ahora, ¿no? Entonces la gente caminaba descalza, ¿no? Por el arenal o por lugares, o al menos con alguna protección muy endeble, y a la hora que llegaban a un lugar a descansar, para la inflamación de los pies era agua, ¿no? O les ungían con aceite a veces para que desinflamen los pies, ¿no? Y ese era como un respeto, un acto de respeto, de amor, de bienvenida, digamos, a alguien, ¿no? Y él se dejó hacer eso por la prostituta, ¿no? Como una señal de recibir el amor o la ofrenda que podía ella otorgar, ¿no? Porque lo demás que dirían, no, es una prostituta, no, ni que te toque ni que se te acerque, ¿no? Juan, en el capítulo 4, también narra que estaba una vez, este es un capítulo, la mujer del pozo, entrando a Samaria. Samaria es zona de desierto, toda esa zona. El maestro descansaba junto a un pozo de agua, en la sombra de un arbolito. Estaba ahí sentado, porque los apóstoles habían ido al pueblo más cercano que había a comprar comida, o sea, para seguir su caminar, ¿no? Y él se quedó ahí sentado. Y como era un pozo, la gente iba y sacaba agua de ahí, ¿no? Entonces la mujer bajo el ardiente sol, se acercó con un cántaro, dice ahí, que es como un balde, pues, ¿no? Un balde. Para hacerlo entrar al pozo y sacar el agua, ¿no? Porque no había forma de sacarlo que no sea a través de... En esa época no había pues bombas ni nada hidráulico, nada de eso, ¿no? Con el cántaro tenía que juntar el agua y llevársela a cargar, ¿no? Se acercó para juntar el agua, se encontró con la mirada serena, pero también extraña, de Jesús. Entonces ella un poco intranquila, porque dice este extranjero que está acá, ¿no? Sacó agua del pozo con su vasija y ya se estaba yendo. Y la voz suave de Jesús le pidió, dame de beber. Porque estaba en una caminata en el desierto, estaría pues también muy sediento y cansado, ¿no? Dame de beber, le dice, pero con una voz suave, una mirada serena, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de ella? La mujer se sorprende primero, dominada, en principio que un extranjero le habla, ¿no? Dominada por la confusión y por profundos resentimientos, porque acuérdense que se llevan bronca, como dicen, ¿no? Entre ellos, los judíos y los samaritanos. Le dijo, ¿cómo siendo tú judío pides de beber a una mujer samaritana? ¿No? Como si estuviéramos en una guerra y al enemigo vas y le pides agua, ¿no? Una cosa así, ¿no? Había pues una rivalidad entre ellos, ¿no? Jesús sabía bien las diferencias entre judíos y samaritanos, él lo conocía, que había rivalidad. Sin embargo, busca transigir con la samaritana y darle consuelo, ¿no? Y le dice, ¿no? Si conocieras el don de Dios
¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te daría el agua viva. Le habla ahí en una parábola, ¿no? Como diciendo qué cosa es el agua viva, ¿no? La mujer se confundió más todavía, ¿no? Y se asombró. Le dijo que él no tenía forma de sacar agua y conservarla. O sea, dice, no, este es el pozo, yo lo voy a sacar con este cántaro, pero él no tiene nada, ¿cómo me va a dar agua viva a mí? ¿No? Le pregunta, ¿y dónde guardaba el agua viva? Y lo compara con Jacob, preguntándose si tenía más poder que él. Entonces le dice, si no tiene el cántaro y va a sacar agua viva, debe ser pues una especie de profeta, una cosa así, ¿no? Y le dice, ¿tú tienes más poder que Jacob? Le pregunta. Jesús la miró iluminando su alma y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Claro, caminas en el, por más agua que tomes, caminas en el desierto y te vuelve a dar sed, ¿no es cierto? Pero aquel que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed, porque el agua que yo le ofrezco lo llevará a la vida eterna. ¿A qué se estaba refiriendo? Al Espíritu, ¿no es cierto? A las verdades espirituales de lo que conocemos como la inmortalidad del Espíritu, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. La parte espiritual. Dame de esa agua, dijo. Ahí dijo, sí, yo también quiero, ¿no? Le dice yo, la inmortalidad, ¿no? Dice, dame esa agua, le dijo, ¿no? Para que no tenga más sed y que no sea necesario buscarla aquí. Ella pensaba que era un agua, de verdad, ¿no? Sí. Jesús se dio cuenta que no lo comprendió. Por eso, con una mirada dulce, no se molestó, le dijo, ay, no sea burra, que no. Con una mirada dulce y radiante, le pidió que ella fuera a llamar a su marido. Miren, miren esta parte. Le dijo que fuera a llamar a su marido y regresara. La mujer se perturbó. Era una pecadora y se dio cuenta ella que Jesús lo sabía. Respiró fuertemente, no sin poder contener sus lágrimas, y casi sin aliento le respondió, no tengo marido. Y él ya lo sabía. La vergüenza cubría su rostro y el llanto testimoniaba su dolor. Fuerte, ¿no? Dijiste bien, no tengo marido, confirmó Jesús, puesto que 5 maridos tuviste. Y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad. Sorprendida, la samaritana no pudo ocultar más su alegría. Se alegró, se alegró, su alegría, su felicidad. Comprobó que estaba ante un profeta de Dios. Porque como él sabía todo eso, tenía que ser un profeta de Dios. Y que debía aprovechar cada momento para conquistar la paz que tanto anhelaba. Pero no entendía si la adoración a Dios, mire todavía, si la adoración a Dios la debía hacer en Jerusalén o en Samaria, o sea, por los judíos o por los samaritanos. Todavía no entendía bien esa parte, ¿no? Y Jesús le esclarece, ¿no? Le dice, mujer, créeme, se aproxima la hora en que ni en este lugar, ni en Jerusalén, adorarás al Padre. La hora está próxima. Y ese será el momento en que los fieles adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre busca a los que así lo adoren. No interesa el lugar, sino la sinceridad del espíritu, ¿no? El amor, ¿no? La mujer es conquistada por esa palabra firme pero tierna, que hace vibrar su alma y su corazón. Y será esta mujer, junto con otras tantas que se sumarán luego, la que se convertirá en la divulgadora de sus enseñanzas, de este mensaje renovador y de verdad. Después que Jesús desencarna, ellas se encargan de divulgar la doctrina de amor de Jesús. ¿Por qué? Se queda con él y aprende, ¿no? Aprende más. Bonito, ¿no? ¿Le gusta? Sí. En casi todas las culturas, están viendo la escena, se ha considerado a los órganos sexuales y sus secreciones como algo impuro. A los órganos sexuales y a las secreciones. Así ocurría también en Israel. No era extrañarse, ¿no?, con la forma que pensaban que era la mujer, ¿no es cierto? O sea que las partes sexuales y las secreciones eran también algo impuro. Y eso está en Levítico.
y el capítulo 15. Y aquí nos comentan sobre una mujer que abandonó su ciudad natal, Cesarea de Filipo, por el dolor y la humillación constante porque sufría de hemorragias. En Marcos está descrito. Ella tenía hemorragias. ¿Se entiende? Hemorragias en los órganos sexuales, por ahí, ¿no? Todos en su pueblo la despreciaban y consideraban impura por esta creencia que tenían de que cualquier problema que tenías en los órganos sexuales era impuro, ¿no? Ella, para no seguir recibiendo el desprecio de sus paisanos y para calmar sus terribles dolores, o sea, aparte de la enfermedad, del dolor, tenía que soportar el desprecio y la humillación. Recurrió a todos los métodos curativos de la época, sin embargo, nada la curaba. Nada la curaba. Sufría mucho. Cuando acudió a Jesús, ya habían pasado 12 años de penosa enfermedad y el sangrado continuo, 12 años, imagínense, la mujer estaría hasta media anémica de repente, ¿no es cierto? Había oído hablar de Jesús, conocía su nombre y las cosas que él había hecho, sus prodigios, a pesar que Jesús decía que no digan esto y al toque iban y lo contaban, ¿no es cierto? Entonces eran chismositos. Entonces se enteraban, y eso que no había internet, Google, nada de esas cosas, ni Facebook. Lo sabía por medio de aquellos que habían sido curados por él, claro, contaba. Allí no se sentía juzgada, dice. Su bondad y comprensión le garantizaban no ser incriminada o rechazada. Ella ya tenía un perfil de amor de Jesús, ¿no? Eran cientos los que se habían acercado hasta ese lugar a ver a Jesús, al maestro, al rabí. Esta mujer delgada, anémica, que cargaba el peso de la miseria orgánica, por primera vez abrigaba una esperanza, ¿no? Porque todos hablaban que el rabí curaba, sanaba, y ella decía: yo quiero estar ahí. No se dejó abatir por la vergüenza ni la mirada de desprecio, porque cuando se iba acercando la miraba muy feo, ¿no? Cuando el maestro caminó junto a sus discípulos por donde ella estaba, la sufriente y sangrante mujer se abalanzó hacia él, pero como eran tantos los que clamaban por la atención de Jesús, solamente alcanzó a tocar desesperadamente la parte inferior de su túnica, como que quiso llegar y se cayó, y lo único que agarró fue un pedacito de túnica de Jesús, lo único que pudo hacer, porque la gente, la multitud, no lo dejaba acercarse, ¿no? Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Preguntó a los discípulos, y ellos respondieron que era la multitud que lo rodeaba. Pero la mujer, atormentada con alegría, vio detenerse la hemorragia. Miren, lo tocó y su hemorragia paró al momento, al toque. Con su alma llena de alegría, se arrojó a sus pies y gritó: fui yo, Señor, que era desdichada. Sabía que tocando tu vestimenta podría recuperar la salud. ¿Eso qué es? Fe. Hija, le dijo con ternura y bondad, tu fe te salvó. Vete en paz, que ya estás curada de tu mal. ¿No? En ningún momento le dijo: ay, no, a ti no te curo porque eres mujer o porque eres impura. No. Mira, con una palabra de ternura y bondad, ¿no? Tu fe te salvó. Vete en paz, que ya estás curada de tu mal. Luego, con el alma llena de gozo espiritual, regresó con los suyos, la mujer, ¿no? Todos querían verla, escuchar su narración, alimentar en sus almas la idea de vencer a la adversidad. Entonces todos lo podrían lograr. Así se convirtió en divulgadora del mensaje cristiano. O sea, ella se transformó. Y poco después, con la salud ya recuperada, creció en ella un sentimiento incontenible de transformar su vida. Había recobrado la paz de su espíritu y fue entonces cuando decidió seguir a Jesús. Esta mujer renovada, capaz de dar su vida por el bien de su pastor, será quien lo asistirá luego. Miren, cuando lacerado por la humillación en el camino al Gólgota, el escarnio y la tortura, el maestro resbala y cae camino a la cruz, ¿no es cierto? Cae, y esa mujer es la que lo ayuda con un paño blanquito que le limpia el rostro,
sudado y ensangrentado de aquel que le enseñó. Ella es la que lo atiende, ¿no? Y Jesús promete, ¿no? Y cuando sea elevado por encima de la tierra, atraeré a todos hacia mí, todos los que escucharon el mensaje. Bonito, ¿no? En general, no existe ningún testimonio, narración o comentario en el Nuevo Testamento en donde Jesús maltrate o margine a la mujer. No hay. Nunca la vio como un símbolo de pecado ni de inferioridad moral. Siempre le dio su lugar. Por eso rechazó toda ley o convencionalismo contra ella. Porque esas leyes que habían, decían, ¿no? Se basaban, no hay que cambiarla porque es la ley, así lo dice la ley, y él rechazó eso. También en este punto la buena nueva de Jesús proclama la igualdad, dignidad, fraternidad y solidaridad entre todas las personas, sin distinción alguna. Por todo esto fueron mujeres las más fieles seguidoras de Jesús. Miren, las más fieles seguidoras fueron mujeres que lo acompañaron hasta cuando sus discípulos lo abandonaron. Algunos lo negaron, otros lo abandonaron, hasta lo traicionaron, pero ellas no. La legislación humana ha cambiado mucho con los siglos, ¿cierto? La mujer de nuestros días actuales ha logrado tener la consideración, al menos en papel, de igual por la sociedad masculina, aunque no es enteramente cierto. Sabemos que las estadísticas dicen que un mismo rol laboral, la mujer gana menos y el hombre gana más, ¿no? Pero al menos en papel está que somos iguales. Algo ya se avanzó. Aunque aún existen países, sabemos, vemos en las noticias, en lo que leemos, en donde todavía sigue viviendo la explotación y esclavitud, todavía hay, pero felizmente hay organismos internacionales que defienden los derechos de las personas y de las mujeres, ¿no? En toda esta transformación cultural, social y política, la semilla sembrada por Jesús no puede ser ignorada, porque el Maestro ya vislumbró todas estas cosas y nos enseñó la igualdad, ¿no? El Divino Maestro enalteció el amor, la caridad, la gratitud y la justicia, y la mujer estará incluida entre ellas. Y les dice, ¿no? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, ¿no? Trabajen en su mejora, que con el amor, el mensaje de fraternidad que yo les estoy transmitiendo, es lo que les dice, ¿no? Que hay un reino celestial, que hay un reino espiritual, que todos llegaremos, ¿sí? Hacemos las cosas como deben ser, ¿no? A través del mensaje de amor de él, ¿no? Y este es el mensaje que quería transmitirles. Es decir, un extracto de un trabajo muy bonito que fue hecho en el Anuario Espírita del año 2015. Ahí, si quieren encontrarlo, leerlo, está ahí, en el año 2015. Basado también en material de este hermoso libro que se llama Las Primicias del Reino, psicografiado por nuestro querido Divaldo, de la poetisa Amelia Rodríguez. También el libro El Consolador que prometió Jesús, dictado por el Espíritu Emmanuel a Chico Javier, y Jesús y la actualidad, de Juana de Ángeles, psicografiado por Divaldo Franco. Esa es la bibliografía si quieren un poco profundizar. Y eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención, por haber estado despiertos todos. Gracias.